Hola, buenos días a todos los que estáis aquí presentes, al igual que las personas que nos estáis viendo en streaming. Soy Javier Zelaya, socio fundador de 212.com, y vamos a tener una conversación con 4 expertos sobre temas de distribución, sobre comunicación y promoción, al igual que sobre nuevos formatos. Y para ello la organización de esta mesa, Publishers Weekly, ha invitado a 4 personas que llevan muchos años trabajando en el mundo editorial y en el mundo del libro, de ambos formatos. Bueno, hoy en día son ya más formatos, porque antes era papel y luego libro electrónico, y hoy en día también se ha añadido a la familia los formatos audiolibros y lo que venga. Y voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos, les voy a presentar, y luego cada uno de ellos va a hacer una breve introducción de su punto de vista de estos 3 temas que vamos a debatir. Posteriormente vamos a profundizar unos 10-15 minutos en cada uno de ellos, y luego cerraremos la charla. Durará un total de unos 45 minutos. Bueno, empiezo de izquierda a derecha, y tengo a Luis, de la Casa del Lector, una persona pionera en el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en la lectura y también en el fomento del mundo del libro, viene de la Administración Pública, anteriormente trabajó en el Ministerio de Cultura, y verdaderamente es uno de los grandes pioneros del sector. Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Tenemos a Cristina Gonzalo, del Instituto Cervantes, también visionaria desde el punto de vista de lo digital. Yo creo que fue una de las primeras instituciones de este país que apostó por el préstamo digital y de qué manera complementar los servicios de una institución como el Instituto Cervantes con servicios digitales. Y ahí siempre en la vanguardia y curiosa ante lo que viene. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Arantxa Larrauri, amiga y una gran profesional del mundo del libro digital. También, como todos nosotros, venimos del mundo del libro en papel, pero en los últimos 10 años... 11 ya. 11 años. Vamos a 11. Bueno, nos remontamos a la Edad Media digital, en ese contexto. Exactamente. Ha estado al frente de diferentes proyectos, pero el último de la plataforma Libranda, una de las principales plataformas de distribución de libros electrónicos y audiolibros en España y América Latina, perteneciente a un grupo internacional de Marc. Y muchísimas gracias, Arantxa, por estar aquí. Y también es poetisa, luego si queremos hablamos de libros. Pues sí, también. Y por último, José Manuel Anta, representando a FANDE, además de otras instituciones al cual estás al frente. Para mí es una de las personas que más intenta ayudarnos a todo el sector a entender lo que está pasando, creando eventos físicos y digitales para que intercambiemos puntos de vista, para que reflexionemos y para que hagamos negocios, ¿no? Que yo creo que es también una de las grandes aportaciones de las asociaciones, y lo está haciendo excelentemente bien. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí con nosotros. Y bueno, si queréis empezamos, como hemos dicho, por profundizar un poco en estos 3 conceptos, ¿no? Distribución, mensaje, según la organización, que luego lo hemos interpretado de diferentes maneras, y nuevos formatos. Entonces te doy la palabra, Arantxa, ¿quieres empezar? Pues encantada de empezar. Pues vamos a ver, estos 3 términos, la impresión general, ¿no? Cuando los vi la primera vez juntos. Yo, si tengo que decir algo respecto a cada uno de ellos, para mí, como yo interpreto el mensaje, para mí el mensaje es la esencia. O sea, para mí el mensaje sería la idea que el autor o el creador en general quiere transmitir, la idea esencial, nuclear, de lo que quiere decir. Claro, en función de qué tipo de autor, creador seas, pues tendrás una materia prima distinta, ¿no? Pues tener las palabras, pues tener la imagen, en función de lo que tú domines. Entonces, ese para mí, esa cosa natural de decir yo domino las palabras, domino las imágenes, los sonidos, produciré mi creación para un primer formato quizá primigenio, y a partir de ahí están los formatos. O sea, elijo un formato quizá primigenio, pero luego si el mensaje es potente, puede derivar en muchos otros formatos. Entonces, el mensaje es lo nuclear, el formato es la forma, obviamente es una redundancia, ¿no? De cómo traslado ese mensaje, y para mí la distribución sería la tercera pata, que es esencial, porque si hay mensaje y hay formato, pero no hay distribución, no existe. Y la distribución para mí es la habilidad o una función que consiste en saber ver cómo ese mensaje debe llegar a determinadas audiencias y ver el camino más adecuado para que consiga conectar la audiencia adecuada con el mensaje adecuado y el formato adecuado, que pueda descodificar. Si a alguien le gusta el cine, las imágenes, pues tenemos que buscar el formato imágenes, si le gusta la lectura, pero que el mensaje es la esencia y que el otro está al servicio del mensaje, digamos.
Esta sería un poco la... Muy interesante la reflexión, luego profundizamos. Cristina, ¿quieres aportarnos tu punto inicial de reflexión? Continúo yo con mi punto inicial. Para mí la distribución es una piedra angular de los servicios bibliotecarios. Nosotros, para conseguir hacer llegar el mensaje, para conseguir disponer de los formatos, necesitamos distribuidores y también un sistema de distribución. Desde el Instituto Cervantes siempre hemos apostado por variedad de distribuidores, por un valor acerca de este trabajo, sobre la capacidad internacional de la distribución y la flexibilidad en este tipo de trabajo. El mensaje emana de los servicios. Para nosotros un mensaje potente es crear servicios atractivos que seduzcan al público presencial y virtual, servicios abiertos y disponibles 24 horas y también disponibles desde cualquier tipo de formato u opción de lectura y uso de esos servicios. Muy interesante, muy interesante. Pues Manuel. Pues me ha gustado mucho la definición que ha hecho Arantxa, un poco de todos los agentes o los eslabones que forman parte de este ámbito de la creación y de la comercialización. Yo siempre prefiero hablar más de comercialización en sentido amplio que de distribución, que parece que es acotarlo mucho más. Y yo creo que en este debate que estamos teniendo, que hemos tenido a lo largo del tiempo, hay un elemento básico en lo que tiene que ver con esa comercialización y en la propia creación de contenidos, que es la aparición de Internet, por una parte, que ha cambiado todo en todos los sectores y especialmente en el nuestro, lo que tiene que ver con cómo hacer llegar un contenido al lector o al comprador final, y por otra parte lo que tiene que ver con los procesos de digitalización, pasar de ser un elemento físico el libro con unas características muy concretas a desmaterializarse y pasar a poder disponer de él en distintos formatos, ya sea digital, audio, etc. Esas dos cuestiones han condicionado, siguen condicionando cómo creamos y cómo comercializamos o distribuimos libros o contenidos. Hay una más añadida que para mí es fundamental actualmente y es la que tiene que ver, en ese sentido de la comercialización, la descubribilidad, o sea, cómo conseguimos hacer llegar, lo que comentaba Arantxa, el contenido adecuado a la persona, al lector que lo está reclamando o que lo necesita o que lo quiere en ese caso. Cómo segmentamos y cómo le hacemos llegar el contenido en el formato y en la forma y en el plazo que necesita. Muy interesante, luego profundizaremos porque en esa comercialización la clave también está, que yo creo que va paralelo, el tema de cómo descubre que ese contenido existe, ¿no? Y a medida que además hay más contenido disponible en diferentes formatos y más canales de distribución, se hace más complejo descubrir esas joyas o eso que te puede interesar, ¿no? Claro. Luis, ¿cuál es tu primera reflexión? Sí, yo pensé como primera reflexión al ver la palabra mensaje, pensé en que en las cuevas, digamos, cuando vivíamos en las cuevas, pues lo que buscábamos era que nos contaran historias y había gente que también necesitaba contar historias. A partir de entonces, los formatos lo que han permitido a lo largo de la historia es pasar de la palabra a otras cosas, a los libros, y ahora afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con formatos muy diversificados. La distribución al final es conseguir que los creadores hagan llegar sus obras, sus ideas a los lectores y tanto las administraciones públicas, como es el caso del Instituto Cervantes o otras organizaciones, conseguir que toda la sociedad tenga acceso a estos mensajes y desde la perspectiva de la industria yo subrayaría, si hablamos de la distribución ahora, la necesidad de que sean muy inteligentes para que, como tú decías, se encuentren los contenidos, pero también para que el lector consiga tener una experiencia muy buena y muy rápida, como la tiene en el caso de otro tipo de contenidos culturales, y el mensaje llegue. Esa es la distribución del año 2021 para mí. Sí, lo que ha cambiado el mundo en el último año y medio, ¿no? Personalmente, profesionalmente y al sector, ¿no? Totalmente. Afortunadamente, de las peores previsiones que se hicieron al inicio de la pandemia, donde parecía que iba a ser
el final del mundo, ¿no? Se hablaba de unas caídas drásticas de casi 1.000 millones de euros. Afortunadamente no ha sido así, fueron cerca de un 20%. Afortunadamente luego ha habido el efecto rebote y estamos ahora viviendo una época, yo creo que muy dulce, esperemos que se alargue lo máximo posible. Pero ha habido grandes transformaciones de distribución, Claro. de lo físico, que mucha gente el libro se lo ha traído a casa por primera vez en su vida, o por imperativo legal, o porque, oye, es más cómodo, ¿no? De lo digital, Claro, una totalmente. exclusión digital en distribución. Al igual de que de mucha gente, yo creo en bibliotecas, para mí una de las... Tenemos que dar muy pocas gracias a esta pandemia, pero una de las satisfacciones ha sido ver cómo mucha gente ha descubierto por primera vez el préstamo digital. Totalmente. Al estar encerrados en Efectivamente. casa y las librerías físicas cerradas, las bibliotecas físicas cerradas, que muy pocas veces se mencionaba que la biblioteca física también estaba cerrada, ¿no? Claro, Se hablaba es verdad. mucho de la librería, Sí, y es sí, verdad sí, que estaba ha sido todo. penoso, pero la biblioteca física también está cerrada. Efectivamente. Y por los datos del Ministerio, que se ha cuadruplicado en los peores momentos del confinamiento, sí. el número de usuarios de las bibliotecas públicas y sus servicios. Luego ha habido el efecto V normal, hemos vuelto a la normalidad Sí. y la gente ha vuelto a combinar otra vez la librería física y la biblioteca física, pero se ha quedado el doble del año pasado por los Sí, datos, sí, o sea sí, que sí. es muy importante. Sí. Ahí, Cristina, ¿qué has visto tú desde dentro? Y también Arantxa, que también tenéis Sí, sí. una mirada muy cercana, en esa transformación, porque ahí es comercialización, distribución, Sí. pero lo más interesante son toda esa gente Sí, que ha descubierto. que, yo qué sé, Biblio existía desde hace 5 años Sí, sí, sí. y lo han descubierto ahora, bienvenido sea, nunca es sí. tarde, como digo yo. Igual que la Biblioteca Claro. Electrónica del Instituto Cervantes existe desde 2012. Ha ido mejorando en el transcurso de los años y ha ido incrementando sus usuarios, pero ha habido una subida tremenda de demanda de contenidos, de participación, una cantidad de gente que nos ha descubierto a raíz de la pandemia, porque no solamente para leer, sino para escuchar, los audiolibros han sido un fenómeno extraordinario. Recuerdo que, claro, como todos entramos en conmoción cuando nos metieron en casa y nos dijeron y tenéis que cerrar las bibliotecas porque no se puede salir y además los libros pueden ser, el papel puede ser un elemento contaminante. ¿Verdad? Hay que, sí, nosotros hemos llegado, perdón, a establecer un sistema de confinamiento de libros cuando había devoluciones. Bueno, en fin, en esa conmoción empezamos a pensar desde las bibliotecas qué podíamos hacer para seguir manteniendo los servicios, ya que teníamos una tecnología que nos lo facilitaba. ¿Y qué podíamos hacer? Primero, para no perder el vínculo con los usuarios que ya teníamos. Segundo, para ganar unos cuantos más. Y tercero, para hacer una labor de acompañamiento, porque mucha gente estaba en casa sin... Entonces hicimos campañas promocionales de audiolibros gratis, aumentamos los carnets de bibliotecas, dimos carnets gratuitos y la respuesta fue abrumadora. Hemos tenido más lectores en digital que nunca, hemos tenido más gente participando en los clubes de lectura que nunca. Y desde luego esto vamos a intentar mantenerlo porque ha gustado, ha habido una tarea de seducción que ha tenido sus frutos y vamos a mantenernos ahí a ver cómo siguen las cosas, pero desde luego de lo poco bueno que ha tenido la pandemia ha sido que la gente ha leído más, ha escuchado más audiolibros y nos ha demandado más a las bibliotecas estar a la altura como servicio para la comunidad. Y complementando un poco también lo que comenta Cristina, ¿no? Desde nosotros que estamos en línea con la misma idea, pero es un ejemplo, lo que decíamos, de cómo aquí el mensaje ha perdurado, o sea, el mensaje del autor ha perdurado, y aquí se ha puesto al servicio el formato y la distribución para permitir que siguiera canalizándose, ¿no? Nosotros en la parte de bibliotecas lo que hemos visto, como comentabas, Biblio se ha multiplicado de 1,7 millones de préstamos a 3,7 millones de préstamos, es muchísimo, O sea, una burrada. muchísimo el salto en un año. Entonces, se ha visto una demanda atroz, maravillosa, porque nosotros la fomentamos además incorporando más editores, cada vez más editores querían entrar en el préstamo digital, no todos habían entrado en el préstamo digital, y de repente reclamaban el entrar, tocaba su puerta y decían sí, vamos a hacer. Y una cosa muy bonita que ha hecho el sector editorial con las bibliotecas, que pidieron las bibliotecas si sería posible adaptar el modelo de negocio, hablando de modelos de negocio, que está muy relacionado con los formatos y la distribución, ¿no? Pidieron si se podía abrir durante la pandemia la licencia concurrente, es decir, que las licencias fueran no uno a uno, sino a la vez. Era todo un debate del sector y todos los editores al unísono dijeron sí.
Y eso multiplicó los préstamos, porque claro, de repente no había colas. Exacto. Multiplicó los préstamos, la eficiencia del servicio y se pudieron multiplicar, bueno, ha sido abrumador en el buen sentido de la palabra, Sí, sí. Cuando digo atroz, digo atroz en el buen sentido, porque era una cosa que ha costado, fíjate, en un año se ha hecho lo que en 5 no se había logrado, ¿no? Y es una manera de demostrar que todo lo demás, los demás, estamos al servicio del mensaje. Hay que tener claro que estamos al servicio. Total. Pero que podemos fomentar mucho que siga el mensaje ahí. Sí, O sea que... sin duda. Y en la parte de distribución, comercialización de la parte física, que también yo creo que esta pandemia ha afectado en negativo con todos los cierres, pero en positivo también el comercio electrónico en este país. Ha habido un auge impresionante de hacer llegar el libro a casa. Yo no me podía desplazar, pero que el libro venga a mí. Sí, yo creo que son las dos tendencias, que es, una la que tiene que ver con la lectura, que la verdad es que más allá, digamos, de lo que han descrito perfectamente de cómo ha sido el confinamiento, el acceso al libro por las distintas vías, a través de redes de bibliotecas y demás, lo que sí que es cierto es que ha creado un activo muy importante, que digamos es responsabilidad de todos, del sector de la administración, poder cuidar. Un activo que es no solamente español, sino este mismo fenómeno se está produciendo en todo el mundo. Entonces, el que la lectura siga, digamos, en esa moda, que nos podamos subir a esa ola, yo creo que es fundamental, poder cuidarlo. Lo que comentabas, Javier, de cómo ha afectado eso al mundo de la distribución, evidentemente ha habido un boom. Ha acelerado quizás entre 3 y 5 años este último año el crecimiento del comercio electrónico, y los datos que se estaban manejando recientemente, Forum Edita, se dieron el paso en España antes de la pandemia de en torno a un 23% de mercado comercio electrónico de libros a un 34%, es decir, más de 10 puntos de subida, algo que, bueno, ha habido una serie de empresas que son los grandes ganadores, digamos, en ese terreno, pero incluyo como ganadores a las librerías, porque muchas librerías que ni siquiera habían abierto la opción de comercio electrónico hasta ese momento, con ayuda del sector, con ayuda de distribuidores y demás, han empezado a crear sistemas de librería marca blanca en muchos casos, que les ha permitido dar salida a esos libros. Entonces, en esa parte es muy interesante para el sector. Bien es cierto que estamos en una situación ahora mismo de equilibrio, es una de las cuestiones que siempre debatimos en los foros y demás, del papel de la librería como espacio físico. Otra cuestión que creo que ahora mismo es referencia para nosotros en España, pero a nivel internacional. Está muy bien el tema del desarrollo del comercio electrónico, pero queremos que las librerías sigan abiertas, sigan existiendo y sigan siendo un espacio físico de referencia. Hay un reto ahí, no solamente para las librerías, sino para el sector en su conjunto, de cómo compaginar ambos mundos, que condiciona además toda la cadena aguas arriba. Sin duda ha habido una aceleración, como estamos diciendo todos, ¿no? En apenas un año hemos avanzado casi un lustro, ¿no? en el avance digital y en la transformación. Durante este tiempo, la lectura en sí, que yo creo todos hemos visto que afortunadamente se ha convertido en la tableta de salvación durante la pandemia, ¿no? Que nos ha ayudado a evadirnos, a relajarnos, a entretenernos o a informarnos, dependiendo de lo que estuviéramos leyendo. ¿Tenéis algún estudio que habéis hecho de si ha habido nuevos públicos o ha habido nuevos hábitos de lectura, ya sea en cualquiera de los formatos? Sí, eso es muy interesante. Me estaba acordando ahora cuando os oía de que las personas que estamos aquí reunidos, hace más de una década ya la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez puso en marcha una investigación que llamamos Territorio eBook. Las personas que estamos aquí, de una manera o de otra, hemos estado juntos en aquello. Queríamos aprender, por ejemplo, el Cervantes también colabora con nosotros en los temas de ensayo de sistemas de préstamo, ver qué estaba ocurriendo con las bibliotecas, con el libro digital. Queríamos aprender. Y una de las cosas buenas que tienen las crisis es que te permiten aprender. Y eso es un poco, contestando a tu pregunta más directamente, eso es lo que estamos ahora haciendo. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que algunas de las cosas que asumíamos eran erróneas, que otras cosas estaban acertadas y que se ha producido lo que tú has llamado aceleración. Evidentemente la gente necesitaba leer porque la lectura te permite una calma que no te, o una salud mental que no te dan otras cosas, ¿no? En cualquier formato, evidentemente. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues que la gente necesitaba leer y cuando estaban cerradas las bibliotecas recurrió, como habéis dicho, al libro digital, al préstamo digital.
hemos aprendido que también cuanto más eficaz es el servicio de préstamo de libros digitales, mayor éxito tiene y mayor subida hemos tenido. Hemos aprendido que ha habido países en los que la cifra de negocio ha sido un poco devastadora y otros países como España, Italia, Francia, la cifra de negocio ha sido buena. ¿Por qué? Pues porque había soluciones digitales. Entonces, esa mezcla de buscar por parte del lector lo que necesita en el formato adecuado es otra cosa que hemos aprendido. Y lo que ha ocurrido es que según el barómetro de lectura ha habido un incremento del 20 y tantos % en el índice de lectura. Y en la parte que a mí me interesa más, que es la de lectores frecuentes, que son las personas que dicen que leen todos los días o 2 o 3 veces a lo largo de la semana, se ha disparado. Que esa es la parte que nosotros buscamos siempre. Estamos subiendo de un 30 y tantos % a más de la mitad. Eso es muy notable. Eso está pasando en ciertos países y en otros no. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que había un sustrato de educación y de lectura que funcionaba de una manera diferente en unos países y otros. Sí, no, la base se ha visto en todos los países cuando se hacen estos análisis comparativos del impacto de la pandemia. Aquellos países que tenían una buena base de comercio electrónico, una buena base de soluciones digitales, han capeado mejor el temporal que aquellos que no tenían esas bases, ¿no? Vayamos a la parte de nuevos formatos, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos visto, bueno, ya el libro electrónico ya es un poco viejillo. Pero bueno, si queréis podemos hablar también de él, que es el primo hermano, no le vamos a hacer los feos, porque fue el que abrió la puerta, ¿no? Pero yo creo que el audiolibro es el último en llegar al mercado, ¿no? Y como estabas comentando, ha tenido una excelente aceptación durante la pandemia, ha hecho que mucha gente lo descubriera. ¿Cómo veis este formato en su evolución a partir de ahora? Partíamos de un país, como sabéis, donde pues antes de 2017 que llegó Storytel, pues casi no había audiolibros, había esta leyenda urbana de que aquí nunca jamás íbamos a tener la categoría de libros porque Alfaguara se adelantó hace 20 años y lo hizo bien, porque me acuerdo era con voces maravillosas, Marsillac y nombres maravillosos, pero bueno, se adelantó a los tiempos, como muchas veces pasa en el tema digital. Y ahora sí, parece ser que con la llegada de Storytel, de Audible, de Podimo, de ahora Nextory, el último que ha llegado al mercado, hace que haya más competencia, a la par más oferta, y con el ruido en positivo que hacen estas plataformas atrayendo a los lectores, pues se está creando un mercado, ¿no? Sí. ¿Cómo veis cómo se complementa este nuevo formato con el libro en papel y el digital? ¿Estamos atrayendo a nuevos lectores? ¿O son los mismos que quieren leer más? Lo dejo ahí. Bien, yo creo, perdón, que sí estamos atrayendo a nuevos lectores con el audiolibro. El audiolibro hasta ahora era algo como de persona extravagante, que hacía footing y no escuchaba música y escuchaba una lectura, o de persona que no se podía mover de casa y, en fin, era algo como muy limitado. Ahora es algo conocido, común y popular, que está teniendo cada vez más demanda, que lo están utilizando personas no solamente por el placer de escuchar una lectura, sino para aprender un idioma, que eso en otros países ya sucedía. Hay una parte muy importante del aprendizaje de la lengua, que es la práctica auditiva. Y nosotros, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, que una de las principales actividades es la enseñanza de español, pues lo estamos utilizando mucho para esa práctica de la audición. Pero lo escucha mucha gente, está aumentando el segmento de lectores. Ahora hay más gente joven que lee audiolibro. También antes estaba más asociado a personas pues de una edad y de una madurez. El joven ahora ya se está acercando al audiolibro, y desde luego las grandes plataformas y la variedad de oferta y el aumento de opciones está ayudando muchísimo. Se puede escuchar un audiolibro desde el teléfono, que es algo... porque claro, yo recuerdo hace años que los audiolibros estaban en discos compactos, te ponías el cacharrito, te ponías los cascos y entonces tú ibas con tu montaje. Ahora no, ahora el teléfono móvil es un gran aliado para el audiolibro, porque se lleva a todas partes. En fin, es un gran
aliado para la promoción a la lectura, un gran aliado para ganar buenos públicos, lo que digo del público juvenil es así, un gran aliado para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y un elemento emergente para uso para los servicios bibliotecarios y para acercamiento a la lectura y promoción a la lectura. Muchísimas gracias. No, yo Arantxa. estoy de acuerdo en que al final es un formato que es ideal para trasladar ese mensaje originado en palabras, porque estoy partiendo de la idea de que es un libro leído, ¿no? Que te lo están leyendo, es una tradición, la tradición oral, que así empezó todo, ¿no? Entonces, nosotros también estamos detectando un crecimiento. Lo bonito es que al final para crear un mercado tiene que haber pues incluso a lo mejor antes de que sepan que tiene la gente la necesidad, se la creas, ¿no? Y se la creas a partir de dar oferta y dar canales para... Entonces aquí lo que creo que han hecho muy bien es las plataformas de audiolibros han sido muy contundentes, muy fuertes en promoción, se han hecho muy visibles, porque sin eso es muy difícil, hubiera sido imposible, si alguien hace la apuesta y luego, poquito a poco, uy, el huracán. Parece que estamos en Miami, pero estamos en Madrid. Esta es una tradición de la Feria del Libro. Totalmente, tiene que llover. Sí, por eso. Pues lo que hemos visto es una cosa muy bonita también, que al principio sí que todo el mundo está experimentando, muchos editores, los grandes editores rápidamente se lanzaron, pero ahora vemos muchos medianos, pequeñitos editores empezando a hacer pruebas y empezando a digitalizar los títulos que consideran que tienen más mercado, ¿no? Y vamos creciendo en catálogo todos los distribuidores y las plataformas. Es un mercado todavía es pequeño comparado con el libro electrónico, lógico también, porque empezó después, pero vamos, todo lo que sea oportunidades desde nuestro punto de vista como distribuidores, la responsabilidad nuestra es que estén todas, en todo lo que sea posible, que el mensaje llegue de cualquier manera posible y que sea efectiva. Y para que sea efectiva tiene que haber apuesta. Y aquí lo que se ha demostrado es que la gente ha habido en plataformas invirtiendo. Sí, sin lugar a dudas las plataformas están creando la categoría, están haciendo campañas de televisión, que para mí cada vez que veo un anuncio de Next, de Audible o cualquiera, te da un orgullo del sector, ¿no? Que veas que la lectura está en las pantallas, ¿no? Que debería haber más promoción de la lectura, no solamente en el audiolibro. O sea, ojalá en las pantallas viéramos más del libro. Exacto. O sea, del libro papel, libro físico, libro digital, todo lo que sea lectura entendido como pasar la vista sobre un texto, pasar la vista. ¿Me dejáis intervenir aquí en esto? Porque yo tengo ahí un discurso cruzado, pero que yo creo que encaja. Es una maravillosa noticia el crecimiento de los audiolibros. Es maravilloso porque lo que hace es acercar a la gente a los libros. Sin embargo, una cosa desde mi punto de vista es leer un texto, como has dicho tú, y otra cosa es escuchar un texto. Esto hay una anécdota muy famosa de Platón con Aristóteles, porque Aristóteles era un friki. Lo que se hacía en la academia era tener un esclavo que se llamaba agnognosté, que te leía los libros, era un audiolibro. Sí, era el audiolibro. Y a la gente, empezando por Platón, le llamaba mucho la atención aquel joven macedonio que era Aristóteles, que era un agnonosté, él leía directamente los libros. Es una operación neuronal diferente transformar unas manchas en palabras, en ideas y demás, y yo creo que son completamente encajables y complementarias. Al final, la maravilla del audiolibro es que permite colonizar el tiempo de las personas con libros. Claro, ahí está. Y haces una tortilla francesa o estás conduciendo por Madrid y estás escuchando a Dickens o a Javier Celaya o a quien sea, ¿no? Sí. Pero no estás leyendo, ojo, no, estás escuchando un libro. Sí, no sé si soy un poco petardo por decir esto. Yo creo que está claro. Es el debate. Bueno, pues ojalá esté claro. Que yo estoy escuchando cosas por ahí que me hacen pensar que no está tan claro. Ya. Bueno, pero obviamente sensorialmente, pero es lo que decía, para la lectura entendida como definición es pasar la vista por un texto, pasar la vista, es como si vamos a la RAE pone eso, pasar la vista sobre un texto, pero lo otro es acercar el libro y esa tradición oral de la lectura que también es hermosísima, fundamental y que crezca mucho tiempo. ¿Y creéis que estamos captando, porque nuevos lectores, que yo creo que es verdaderamente la clave de este sector, ¿no? Que si queremos hacerle crecer, tenemos que
ir más allá de esos ávidos lectores que son maravillosos, que llueva, que haya pandemia, que haya... aquí están, ¿vale? Estamos captando lectores con el audiolibro. Yo estoy convencido de que los estamos captando con las series de televisión que se refieren a sagas que luego están en libros. Claro. Sí. Los estamos todo lo que Abriendo ahí podemos nuevas- hacer con un mismo mensaje a través de audiolibro, cine, televisión, todo lo que hagamos es captar gente para la lectura. Estoy de acuerdo contigo. Ajá, perfecto. Claro. Bueno, y además es que hay diversas fórmulas y opciones para acercarse a la obra literaria. La lectura, obviamente, el pasar esa vista por el texto, sea en papel o sea en una pantalla, no importa, es una fórmula, es una manera, pero escuchar no deja de ser, pues eso, acercarte a la literatura con otra fórmula, pero y gusta muchísimo a la gente joven escuchar fragmentos, porque además hay algo muy bonito del audiolibro y es que puedes escuchar fragmentos, puedes calibrar, puedes racionar, digamos, tu forma de escuchar y rellenar el tiempo, se coloniza el tiempo, como ha dicho él, y lo puedes hacer en cualquier momento. En fin, es una opción magnífica y desde luego sí que está ganando adeptos, si no podemos decir a la lectura, porque no es exactamente leer, a la literatura, al texto literario, a la obra literaria. Exactamente. Al mensaje. Exactamente. Volviendo, Al mensaje. volviendo al mensaje, ¿no? Y yo ahí, por los estudios que he visto y el papel en algunas plataformas que he jugado, coincido con vosotras, el grueso en España todavía de audiolectores está entre 35 y 55 años, pero está creciendo muy fuertemente el segmento de 20 a 35. Exacto. Gente joven, Exacto. generación Z y generación millennial, que como has dicho, Cristina, su vida gira alrededor de un móvil. O sea, no coincide en otra cosa, su vida gira alrededor del móvil y esa movilidad y ese consumo de contenidos, mensajes en ese soporte, el hecho de que el audiolibro haya llegado allí lo hace como muy natural para ellos, ¿no? Entonces lo consumen de manera muy fragmentada, que yo creo que esto desde el punto de vista de hábitos de lectura va a ser muy interesante, pero no consumen más de 20-30 minutos, sesiones muy cortas, pero muy frecuentes. Y luego una de las cosas que no sé si es un impacto pandémico hoy por hoy, que a lo mejor el año que viene es esto, está obteniendo un prime time de 10:30 de la noche a 12, que a lo mejor es harto de tanta pantalla, harta de tanta exposición. Yo creo que la gente se coge los cascos, se va a la cama y se olvida de su pareja, la mascota, lo que tenga y dice, estos 20 minutos para mí, ¿no? Y que me cuente una historia, porque yo creo que también en el audiolibro y en el podcast yo lo que veo es que esa intimidad, que es alguien que te está contando a tu oído una historia, y esa historia, ese mensaje te hace desconectar, te emociona o te duerme. A mí me duerme muchas veces. No es que porque fuera malo esto, pero lo hago intencionadamente. Cuéntame algo bonito para que me duerma, ¿no? Bueno, y hay unas voces maravillosas. Hay unas voces, ahí sí que las voces hay unas pasan. voces maravillosas. Hay un impacto social también que yo creo que es muy importante. Has citado los podcasts. Yo soy muy de podcast desde hace muchos años y lo que yo creo que es maravilloso es que un niño en Guatemala o un joven en los Andes pueda escuchar a los pensadores más importantes hoy, a los analistas, a los expertos en pandemias o en política o en geopolítica, los pueda escuchar porque el Economist o cualquier otra publicación se lo está publicando un jueves cuando ha habido una conferencia en Londres el miércoles. A mí eso me parece un impacto social en el mundo muy importante, muy importante. Sin duda. Yo la duda que tengo, no quiero hacer de abogado Es un debate esto. o de opinión, no tengo claro, es decir, no sé desde qué punto de vista, a lo mejor me he perdido si hay algún estudio de la Fundación en ese sentido, ese tránsito de las personas que consumen audiolibros y que no son lectores, que puede haber ahí un colectivo importante. Quien es lector ya diversifica, digamos, sus opciones de ocio y aunque el tiempo es limitado y vas a tener que diversificarlo con más alternativas, como todos conocemos, pero vas a seguir leyendo. Pero ese salto que estáis comentando del que no es lector, que comienza por los audiolibros y que termina
dando el salto a la lectura, no lo tengo tan claro de si es así. Es decir, sería un estudio fantástico para poder poner encima de la mesa. ¿Tenemos algún estudio? Y luego mi duda es la canibalización. O sea, la canibalización. El año pasado invitamos a, ¿te acuerdas, Luis? A Erik Wikberg, que es un profesor universitario de Suecia que ha estudiado, bueno, Suecia es el paraíso de todo lo que tiene que ver con el streaming formato, sí. Y los audiolibros. Y no estaba demasiado claro, posiblemente por las cuestiones de tiempo, es decir, es que claro, disponemos de un tiempo limitado y vuelvo a decir, las opciones de ocio y de entretenimiento son fantásticas. Los audiolibros, una más, y los podcasts y demás. ¿Cómo estaba impactando en la reducción de compra y de lectura por parte de los lectores habituales el hecho de tener esas... Podemos hacer la experiencia particular de cada uno al respecto, si eso es extrapolable a un país o a una sociedad. Si me permitís, puede ser ambivalente, José. Nosotros vamos a presentar en Liber un estudio que hemos hecho con jóvenes que toca este tema. Es un estudio cualitativo con unos 15 grupos focales, aparte de otras, los cuestionarios y demás. Encontramos que hay un perfil de joven que no quiere estudiar y que no quiere leer clásicos, que son los que le mandan en la escuela, en el instituto. Está recurriendo ahora a los audiolibros, como tú dices, canibalizando, digamos, la experiencia de lectura del texto. Y nos encontramos con otros jóvenes que están enamorados del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es una historia que capta su atención. Una saga de un mundo fantástico, otro tipo de contenidos, y estos lo que hacen es devorar el mismo contenido en distintos formatos. Audiolibro, libro, insisto, todo lo que sale en cualquier formato. De ese mensaje. Y eso está produciendo un efecto beneficioso, el audiolibro, porque está haciendo que ellos puedan compartir, como decía Cristina, en el cuartel general de un joven que es el móvil, están compartiéndolo con gente de su pandilla. A mí eso me parece muy interesante de cara al futuro y que también el sistema educativo yo considero que debería tener en cuenta. Sin lugar a dudas, también está viendo la transformación. Tenemos que cerrar, los 45 minutos vuelan, pero antes de cerrar, dado que estamos en la Feria del Libro de Madrid, me gustaría que recomendarais una última lectura, una lectura que habéis hecho en este maldito año pandémico, en cualquier formato. Entonces, si quieres, Arantxa. Yo es que estoy en los clásicos. Me he ido al 19 en novela, me estoy releyendo a Stendhal y me he leído Rojo y Negro y estoy con La Cartuja de Parma, porque los leí hace muchísimos años, los he ido releyendo y ahora he vuelto. Estoy con mis clásicos, entonces novedades no, son clásicos, pero maravillosos. Estupendo. Maravillosos. El final de Rojo y Negro me hizo llorar a los 16 años y me hizo llorar hace una semana cuando lo volví a leer. Bueno, no voy a decir nada. Spoiler. No, es un spoiler, porque habrá gente que luego todavía poesía, claro. Pero también estoy yéndome no a nada actual, sino releyendo antologías de poetas del 27, sobre todo Cernuda y Alessandre, que me encanta Cernuda, Los placeres prohibidos. Y estoy en eso. Muchas gracias. Cristina. Yo voy a recomendar que leáis con nosotros, con el Club Virtual de Lectura del Instituto Cervantes, a Carmen Laforet. Nada, lo podéis leer en papel, lo podéis leer en electrónico. No sé si está en audiolibro, ahora no lo recuerdo. Está disponible en audiolibro. Creo que está disponible, está disponible. Pues en cualquiera de sus fórmulas y además en cualquiera de sus formatos, aliados con la tecnología y desde un teléfono o aliados con el papel y en una edición de bolsillo, leer a Carmen Laforet con nosotros. Merece la pena descubrirla. Pues Manuel. Pues yo he disfrutado muchísimo este verano con esto en Portugal y me ha acompañado en Portugal Saramago con El viaje a Portugal, que recomiendo porque ha sido una lectura, volver a recuperar el viaje y hacerlo también de la mano de ese libro de Saramago, que me ha descubierto muchos sitios que hemos podido visitar, me ha encantado. Estupendo. Yo muchas veces cuando leo busco respuestas a las dudas que tengo sobre el momento. En este caso, en relación con la crisis, yo leí este mes La antigüedad tardía de Peter Brown, que lo había leído hace mucho tiempo, y a raíz de eso muchos libros son disparadores. Entonces he vuelto a Pierre Grimal, la biografía de Marco Aurelio. El primero está editado por Taurus, el segundo por el Fondo de Cultura Económica, y el tercero que estoy leyendo ahora es... creo que recordar que se titula El placer de leer a los clásicos, que es de Grimal, editado por Siruela. Hace un recorrido
por la literatura en latín. Pues muchísimas gracias. ¿Y tú, Javier? ¿Qué recomiendas? Claro, Javier. Venga. Es que- Pues bueno, yo, mira, os voy a recomendar un podcast porque justo lo he terminado esta mañana y además es que tiene una experiencia que es un poco el mensaje. Cuando yo no entendía lo de mensaje, pero al oírte a ti lo he entendido perfectamente y he dicho, me has hecho un clic, porque este podcast tiene 6 episodios, se llama La Visita, ¿vale? Y no quiero haceros un spoiler, pero bueno, tiene lugar un crimen, ¿vale? Y entonces está esta mujer en comisaría y cada episodio entra un personaje relacionado con ella. Entra el hijo, entra el abogado, entra el esposo. Y yo, cuando estaba escuchando aquello, estaba viendo una obra de teatro. Yo estaba viendo una obra de teatro. Y yo, en mi imaginario, oyendo esta obra, decía, esto es teatro. Y entonces me tumbaba, paraba, que es antinatura, ¿sabes? De que te pares y te tumbes, ¿no? Sí, sí, y entonces sí. me recreaba como si estuviera recreando Sí, mi sí, mente y viendo ese imaginario, ¿no? Claro. Y realmente os lo recomiendo, se llama La Visita, La Visita. está escrito por Guidiño, es un autor mexicano, y verdaderamente a La mí Visita. la historia es maravillosa, el ritmo y esa experiencia, por así decirlo, visual teatral. Muy bien. La visita. La visita, la La visita, buscaremos, la la buscaremos. La buscaremos. Bueno, muchísimas gracias a Gracias a todos ti, los que habéis Javier. estado aquí escuchando esta charla y a la organización Publishers Weekly por permitirnos reflexionar en voz alta sobre lo que está ocurriendo en el mundo del libro. Muchas gracias.